¿Qué tal, gente? Esto de Todo y Rap, yo soy HBD y este hombre es el sospechoso de haber acabado con la vida del legendario rapero Tupac. Al fin lo han arrestado, 27 años luego del crimen, uno de los mayores y más misteriosos delitos de la historia de la música, que parecía que nunca se iba a resolver. Sin embargo, ahora hay una gran esperanza. Pero, ¿quién realmente es este tipo? Apodado Keffe D, ¿cómo y por qué habría fulminado a Tupac? ¿Quieres saberlo? Entonces creo que lo mejor sería que comencemos. La misma noche que dispararon mortalmente a Tupac, el 7 de septiembre del 96, pocas horas antes del atentado, el rapero asistió a una pelea de box entre su colega Mike Tyson y Bruce Seldon en el Hotel MGM Grand de Las Vegas. En menos de 2 minutos, Mike Tyson derribó a su rival, motivo de festejo para el rapero. Era una gran noche, hasta que, cerca de las 9 p.m, le avisaron que allí mismo se encontraba Orlando Anderson, pandillero de la banda de los Crips, quien 2 meses atrás habría robado un medallón de Death Row, el sello discográfico en que trabajaba Tupac. Esa era una enorme ofensa en el ambiente criminal. Recordemos que tanto Tupac como su discográfica estaban vinculados a los Bloods, la pandilla rival de los Crips por excelencia. Entonces Tupac, al enterarse que tenía al ladrón del bando contrario muy cerca de él, fue a buscarlo apresuradamente. Sus temerarios pasos están grabados por la cámara del hotel. Nadie pensaría que ese era el último día que veríamos al rapero caminar. Lo acompañaba un grupo de personas. Todos juntos, al encontrar a Orlando Anderson, le propinaron una gran paliza a interiores del hotel. Tupac se encontraba en el apogeo de su fama, por lo que esto resultó sumamente escandaloso. No obstante, este solo era el inicio de la noche. Tupac tenía que rapear más tarde en una fiesta en el Club 662, así que volvió a su hotel, Luxor, Las Vegas, para alistarse. Allí lo esperaba su pareja Kidada Jones, hija de Quincy Jones, el productor de los mayores éxitos de Michael Jackson. La joven escuchaba a Tupac jactarse de la golpiza que le acababa de dar a Orlando Anderson, y preocupada, ella le advirtió de los peligros de esa noche. Pero el rapero se sentía poderoso y respondió que ni siquiera necesitaba chaleco antibalas. En efecto, tenía uno, pero no lo usó. Aproximadamente a las 10 p.m, Tupac ya estaba rumbo al Club 662 en un auto BMW conducido por Suge Knight, el cofundador de Death Row, la discográfica del rapero. Cerca de la intersección de Flamingo Road con Cobalt, paran en un semáforo rojo. Por el lado izquierdo, unas chicas les empiezan a hablar coquetamente desde otro vehículo. Tupac les invita al club y en ese momento de distracción, desde la derecha, se aproxima sigilosamente un auto Cadillac blanco. De su ventana trasera emerge un arma apuntando directamente al rapero. Y en un abrir y cerrar de ojos, resuenan 13 disparos, de los cuales Tupac recibió 4. 2 oficiales de policía que patrullaban en bicicleta oyeron los disparos y solicitaron refuerzos. El guardaespaldas de Tupac, que viajaba en otro auto detrás, intentó reaccionar, pero el Cadillac ya se había ido a la fuga. Aunque una bala rozó a Suge Knight, él logró girar en U y emprendió una veloz huida, hasta que chocó su carro en el Boulevard de Las Vegas, donde recién entonces apareció la policía. A pesar de sus heridas, Tupac aún respiraba y lo llevaron al hospital. Mientras tanto, las autoridades llegaron tarde a cerrar la escena del crimen y ya estaba muy contaminada. Decenas de carros habían pasado encima de los cartuchos. No se tomaron huellas dactilares de ellos y los posibles testigos del hecho ya se habían ido del sitio. Este cúmulo de errores complicó tremendamente toda la investigación que seguiría. 6 días luego, el 13 de septiembre, principalmente por una bala que le perforó el pulmón, Tupac perdió la vida. Desde ese 1996, nunca se supo oficialmente quién mató a Tupac. Solo una persona dijo poder identificar quién realizó los disparos. Fula, un amigo del rapero que estuvo en el carro detrás de él, junto a su guardaespaldas, cuando ocurrió el tiroteo. Sin embargo, la policía no tomó el testimonio de Fula. Le comentaron que lo citarían para ello, pero antes de eso, otros pandilleros acabaron con la vida
de Fula. El enigma sobre el asesinato de Tupac ha generado múltiples teorías a lo largo de los años. Pero ahora, 27 años luego, al fin, se ha arrestado al presunto asesino. Duane Davis, más conocido como Keffe D, líder de la pandilla Southside Compton Crips, que es parte de los Crips. Así es, la misma banda a la que pertenecía Orlando Anderson, el chico al que Tupac pegó la noche de su muerte, quien por cierto es sobrino de Keffe D. Ya vamos entendiendo la cuestión. Volvamos. El 7 de septiembre del 96, Keffe D también asistió a la pelea de box en Las Vegas. Y al saber que su sobrino fue atacado por Tupac, se encargó de planificar el tiroteo contra el artista. Según lo han confirmado públicamente las autoridades de Estados Unidos este 29 de septiembre de 2023. Keffe D sabía que Tupac debía asistir al Club 662, así que consiguió un arma y junto a otros miembros de su pandilla fue a esperarlo allí. Pero Tupac no llegaba, y no llegaba, y pasó mucho tiempo. Por lo que Keffe D se marchó del lugar a bordo del ahora famoso e infame Cadillac blanco. Según investigaciones del detective Greg Kading, en el Cadillac viajaban Keffe D como copiloto, Terrence Brown al volante, DeAndre Smith detrás del conductor y en el restante asiento trasero el mismísimo Orlando Anderson. La venganza estaba en el ambiente. Al circular por las calles, escucharon a unas chicas gritar el nombre de Tupac. Tupac, he was like a celebrity, like he was in the parade. Gracias a ello, ubicaron al rapero, que estaba confiado, sin saber que a pocos metros Keffe D tenía el arma con que le atacarían en sus manos. Sin embargo, la pasó a alguien en la parte trasera del auto y fue desde allí que se efectuaron los disparos contra Tupac. Las autoridades del condado Clark en Las Vegas, en su rueda de prensa, no han dicho en específico quién apretó el gatillo, pero increíblemente el mismo Keffe D sí lo ha contado hace años. Según CNN, en el 98 Keffe D admitió estar en el auto desde el que se disparó a Tupac y lo confirmó ante la policía en 2009. 2 años después, en 2011, confesó que él tenía la intención de disparar el arma, pero su ángulo de visión era desfavorable y por ello pasó la pistola hacia atrás, a DeAndre Smith, pero él no quería tirar del gatillo, por lo que finalmente Orlando Anderson tomó la pistola y fue él quien disparó contra Tupac. Según Keffe D, recalco, Orlando shot Tupac and Suge. Yeah, he did his thing, yeah. He de decir también que en su momento Orlando Anderson negó rotundamente haber cometido el crimen. Were you involved in any way in the death of Tupac Shakur? No, I was not involved. I mean, I'm like a victim. Aunque también prácticamente todos los criminales niegan su crimen. El punto es que Keffe D ya había expuesto su versión. Incluso yo en 2020, en un video, la narré. Pero entonces, ¿por qué recién lo arrestan ahora, en 2023? Tanto tiempo luego. Una pregunta que da mucho que pensar. Las autoridades dicen que fue así porque antes no había suficientes evidencias para presentar cargos criminales. Sucede que, aunque Keffe D confesó, lo hizo bajo un acuerdo de oferta. ¿Qué es eso? Un trato legal que, aunque permite a un sospechoso proporcionar información crucial para una investigación, generalmente impide que sus declaraciones puedan ser usadas en su contra en un juicio. Cosas de la ley de Estados Unidos. Tal vez confiado en eso es que Keffe D compartió tan abiertamente su historia criminal, incluso en entrevistas de YouTube, en documentales, y hasta escribió un libro al respecto en 2019, donde añade que él escondió el Cadillac y el arma después del tiroteo y que hizo reparar y repintar el vehículo antes de devolverlo a una empresa de alquiler de automóviles. Muchos detalles. Sin embargo, gran parte del público pensaba que Keffe D se inventaba estas cosas, que mentía para obtener algo de fama y dinero, más aún cuando no tenía consecuencias legales.
¿quién confesaría algo así de grave tan desmesuradamente? Es ilógico, pero resulta que él mismo se puso la soga al cuello. Tras contar demasiado y llamar la atención en exceso, las autoridades reanimaron el caso. Fue en 2018 cuando este caso se revitalizó, cuando surgió información adicional en relación con este homicidio. Específicamente, Dwayne Davidson admitió su participación en este incidente, cosas que le dijo a múltiples medios. Sabíamos que esta quizás sería nuestra última oportunidad de abordar este caso para resolverlo y presentar cargos criminales. La policía llevó a cabo nuevas entrevistas y corroboró numerosos detalles que coincidían con las escenas del crimen y la secuencia de eventos de aquella fatídica noche. Actualmente, de las personas que estaban en el Cadillac blanco, Keffe D es el único que sigue vivo. Y este julio de 2023, la policía allanó su casa en Nevada, incautando tablets, iPhones, computadoras, dispositivos USB, discos duros, fotografías y una revista relacionada a Tupac. No se han divulgado más detalles, pero el material que se consiguió fue importante porque resultó ser la evidencia que faltaba y permitió el arresto de Keffe D, acusado de homicidio y uso de un arma letal en un acto de pandillas. Y me pongo medio abogado porque estuve investigando y la ley de Nevada establece que una persona puede ser procesada por un delito si está involucrada o colaboró en él. En este contexto, se alega que Keffe D fue el cerebro detrás del ataque a Tupac y le esperaría una larga condena. Igualmente, esto es solo el comienzo de lo que será un juicio extenso. Ojalá que finalmente se haga justicia. Por otro lado, algo curioso, Suge Knight, testigo clave que estuvo junto a Tupac durante el ataque, actualmente se encuentra encarcelado y al ser consultado sobre Keffe D, expresó que no le desea la prisión. Asegura que Orlando Anderson no fue quien disparó a Tupac y que solo había 2 personas en el Cadillac blanco, no 4. Lo que se contradice con la versión de Keffe D y la versión oficial. ¿Cuál será la verdad? Ojalá no morir antes de descubrirla. Igualmente, debo mencionar que hay una confesión fortísima de Keffe D que aún no ha sido corroborada por las autoridades, pero que si fuera real, llevaría esto a otro nivel. Hace años Keffe D aseguró que alguien le ofreció $1 millón por acabar con las vidas de Tupac y Suge Knight. ¿Quién hizo esta oferta? Supuestamente, Puff Daddy, el afamado manager de Notorious Big y fundador de Bad Boy Records, discográfica rival de Death Row. Puff Daddy había sido objeto de fuertes insultos y amenazas de muerte de parte de Tupac en su canción Hit 'Em Up. Así que por su propia seguridad, supuestamente, Puff Daddy le puso un precio a la cabeza de Tupac. Remuneración que Keffe D confiesa haberse tomado de modo personal tras enterarse que Tupac apalizó a su sobrino, Orlando Anderson. De ser así, la venganza de Keffe D, planear el homicidio de Tupac, debería haberle hecho ganar $1 millón de parte de Puff Daddy. No obstante, Keffe D sostiene que Puff Daddy entregó este dinero a Zip, un amigo mutuo, que debía ser el intermediario para darle la recompensa a Keffe D, pero nunca lo hizo. $1 millón. En el libro de Keffe D se sugiere que Zip utilizó ese dinero para comprar un club nocturno y comenzar su línea de ropa. ¿Cuál será la verdad? Ojalá no morir antes de descubrirla. Por otra parte, es importante señalar que 6 meses luego de que le quitaran la vida a Tupac, Notorious Big, la mayor estrella de Puff Daddy, fue asesinado en circunstancias sospechosamente similares. En un semáforo rojo, distraído por mujeres, recibió desde otro carro múltiples disparos. Por lo que tanto el público como los detectives relacionan constantemente estos dos crímenes, que claramente también están muy ligados al mundo de las pandillas, lo que añade aún más intriga y complejidad al ya enigmático caso de Tupac. Tienen mucho que investigar y confirmar las autoridades, y aunque el proceso ha sido lentísimo y frustrante,
es alentador saber que ya hay un avance significativo. Si esta historia una moraleja me deja, es que si has cometido un crimen, nunca lo escribas en un libro. Ok, no era eso. Citando a Cancerbero, la mentira tiene patas, pero tarde o temprano cojean. Veo que sigues aquí. Creo que eres un apasionado del rap y quiero invitarte a una sesión de rap en vivo que he grabado con un pianista. Dale clic al botón del medio y bienvenido a mi mundo de rimas.